Seguimos en Actualidad Preventiva, recordándole suscribirse al canal y darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Eliana, en el segmento pasado hablábamos de la realidad que había en un momento dado en el sector seguro. De ahí para acá han habido muchas innovaciones, muchas mejoras, como bien mencionaste, se ha mejorado el proceso de capacitación, de las normativas de capacitación, de las normativas de sanciones, de la normativa de auditoría externa. Sería bueno que nos darte la oportunidad para que en este espacio pueda explicar en qué consiste todos estos nuevos cambios que se han venido implementando en la superintendencia. Claro que sí, mira, como tú bien lo sabes, existía hasta hace un mes y medio, 2 meses, un registro de facilitadores. ¿Por qué la Superintendencia de Seguros sacó un registro de facilitadores? Porque es algo que no existía tampoco para ningún otro regulador. Cuando se empezó a implementar la 155 en el sector de seguros, salieron una cantidad de expertos, pero una cantidad de expertos, que uno decía, ¿de dónde? O sea, ¿dónde está el conocimiento? Y no es que pusiéramos en duda el expertise o el conocimiento en cumplimiento de la 155. El tema estaba en el conocimiento del negocio del seguro. Y por más que tú sepas de cumplimiento, si no conoces del negocio, no sabes dónde implementar los mecanismos de control para poder mitigar el riesgo de materialización, de lavado de activos, porque desconoce. Todavía hay personas que creen que una póliza de seguro de ley no tiene riesgo, porque entienden que el riesgo es la póliza, y en ninguna parte dice conozca su póliza, dice conozca su cliente. Y un cliente puede tener diversidad de productos y solamente tener un bien con un seguro de ley, pero no por eso deja de ser de alto riesgo. Entonces, ese tipo de situaciones, quien no conoce el negocio pudiera desvirtuar la información. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia? Vamos a definir quién tiene calidad para ser facilitador, cosa que ese proceso de evangelización vaya acorde con lo que nosotros conocemos del sector asegurador, y se inicia un registro de facilitadores. Bueno, ese registro de facilitadores se fue ampliando. ¿Por qué? Porque hay unas horas de exigencia de capacitación anual para el sector seguros. Esto fue una primera etapa en otros reguladores, que ellos establecieron horas anuales, pero ya se eliminaron porque ya alcanzaron un nivel de madurez. Nosotros apenas estábamos iniciando la curva de aprendizaje. Entonces definimos que eran 20 horas para el oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. Con esos facilitadores, un grupo grande de facilitadores, y se aceptaban las capacitaciones que eran los demás órganos reguladores, la UAF, etcétera. Ya el registro de facilitadores desapareció, y es importante que los sujetos obligados del sector seguro sepan que no existe un registro de facilitador. Si antes ustedes conocían un facilitador que estaba registrado ante la Superintendencia de Seguros, ya ese registro no está. Y es responsabilidad del sujeto obligado garantizar que a quien contrate como facilitador, porque va a ser un proveedor más de él, claro, cumpla con una serie de requisitos. ¿Que lo ordena la Superintendencia? Que los ordenamos mediante una circular y que están claramente establecidos. Asimismo, se bajaron las horas de capacitación. Esa curva de aprendizaje ha sido superada con las expectativas que teníamos, y ya pasamos de 20 horas a 10 horas. Entonces ya vamos con mucho más madurez en el proceso. No quiere decir que estamos perfectos. ¿Por qué no estamos perfectos? Porque el mercado asegurador está contenido en una gran disparidad de personajes. Yo tengo compañías de seguros muy grandes, medianas y pequeñas. Lo mismo pasa con los corredores. Yo tengo corredores físicos que son muy grandes, y tengo corredores físicos muy pequeñitos. Tengo corredores morales muy grandes y corredores morales muy pequeñitos. Lo mismo pasa con la edad. No hay un plan de pensión para los intermediarios. Entonces yo tengo corredores de 80 años que toda su vida han sido corredores, pero que no saben prender una computadora, que no saben enviar un mail, que no saben hacer un reporte. Entonces, llevar la información y lograr que este tipo de personas que han hecho su vida en esto no pierdan su comida, su ingreso, no ha sido fácil, pero hasta en eso hemos pensado. O sea que les estamos hasta facilitando y ayudando a que puedan cumplir, porque el propósito y el espíritu de la ley nunca fue contraer el mercado, o nunca ha sido contraer el mercado, sino es crecer, pero crecer de manera organizada y de manera blindada, mitigando el riesgo. El riesgo nunca va a desaparecer, pero por lo menos lo vamos a mitigar, y se mitiga con la capacitación. Así que en efecto, el registro de facilitadores
se elimina, las horas disminuyen, es responsabilidad del sujeto obligado garantizar que el facilitador que contraten cumpla con una serie de requisitos que están ahí. La auditoría externa, eso es un punto que voy a aprovechar este espacio que ustedes me permiten, para recordarle, sobre todo a los corredores físicos y morales, que la renovación no tiene nada que ver con la auditoría externa. Hay corredores que creen que como no tienen que renovar licencia este año, no tienen que hacer auditoría. Wow. Sí, porque confunden una cosa con la otra o hasta dolosamente lo confunden, porque yo conozco muchos corredores que son intrépidos. Entonces ellos dicen, no, eso no se dan cuenta. Un gasto menos. Sí, un gasto menos, que al final no es un gasto, es una inversión. Claro, sí, claro. Porque lo que le está ahorrando ese auditor cuando va y le dice, mira, tú estás incumpliendo en esto, es que caiga en una infracción administrativa, sí, que la mínima está en 1 millón y piquito de pesos, la mínima, y que no tiene ninguna separación de si es un corredor pequeño, mediano o grande. Entonces el tema de la auditoría externa, que revisen cuándo fue que entregó la última auditoría externa y cuándo le corresponde, y que la entreguen a pesar de que no tengan que renovar licencia este año, que las horas de capacitación son anual, que antes del 30 de noviembre de este año y de todos los demás años deben presentar su plan de capacitación para el siguiente año. ¿Por qué? Porque ya empezamos la curva de madurez. Entonces muchos intermediarios o compañías, por no decir que no están incluidas, dicen, vamos a cumplir por cumplir. ¿Cuánto fuñe la Superintendencia de Seguros con esas horas de capacitación? Entonces se toman 10 horas de capacitación en reportería. Si esa no es tu deficiencia, porque tu auditoría externa no dice que sea tu deficiencia, haz un programa de capacitación de acuerdo a los resultados que hayan arrojado la auditoría externa. Si tu debilidad está en las debidas diligencias de las estructuras jurídicas, vamos a profundizar en eso. Entonces, ahora ellos deben que presentar, ahora antes del 30 de noviembre, su programa de capacitación para el próximo año ante la Superintendencia de Seguros. Mire, o sea que es mucha información la que tenemos de cara a la 155 y falta la 146 todavía. Sí, pero yo creo que usted ha dicho un tema importante que tiene que ver con auditoría externa. Ustedes han puesto en circulación un borrador, un documento borrador, que es una resolución para este tema en particular. Quiero primero conocer qué ustedes le están pidiendo a sus colaboradores o a sus sujetos obligados. ¿Qué es una auditoría? ¿Qué tipo de auditoría están pidiendo? Para que el auditor decida, que la compañía de seguro decida, no lo hago ahora o si lo hago después, no estoy claro. ¿Es una auditoría de cumplimiento sobre temas de lavado o es una auditoría sobre finanzas? ¿Qué es lo que están pidiendo? Ok, bien, perfecto. Excelente pregunta, porque me permite a mí separar. La ley 146 establece que todas las compañías de seguros deben presentar estados financieros trimestrales, provisionales y estados financieros auditados anuales. Eso está establecido en la 146. Y deben hacer una publicación en un diario de circulación nacional. O sea que eso ya es sine qua non, o sea que eso no es negociable. Por auditores externos. Eso son auditores externos en 146 y es estados financieros. ¿Bien? En 155 el artículo 34 establece que todo sujeto obligado debe garantizar una auditoría externa a su programa de cumplimiento de cara a la 155. Las compañías de seguro lo deben presentar de manera anual. Los corredores morales cuyo oficial de cumplimiento no sea el mismo representante legal la deben presentar anual. Y los corredores morales cuyo oficial de cumplimiento es el mismo representante legal y los corredores físicos lo tienen que presentar cada 2 años. Con el borrador que tú mencionas de la auditoría externa, que creo que la primera vez que sacamos a vista pública un proyecto de resolución, sacamos 2 desde lavado, la auditoría externa y el régimen sancionatorio. Este borrador busca extender la auditoría. Entonces ya las compañías de seguros se mantendrían cada año, los corredores morales cada 2 años y los corredores físicos cada 3 años. Su auditoría externa a programa de cumplimiento. Pero ¿quién hace esa auditoría externa? Ese registro de auditores. Sí, una pregunta. ¿Es una firma de contadores públicos o es un contador público independiente? ¿O son personas que no necesariamente tienen que ser contadores públicos? No necesariamente tienen que ser contadores públicos, pero están segmentados para cierto mercado. Entonces, hay un registro de auditores, eso sí existe, un registro de auditores externos. Pero tengo hay una contradicción primero en lo que estamos hablando. Yo sé que soy contador público, ¿verdad? Si no tienen que ser contadores públicos, ¿por qué se habla de dictamen? Porque los que no son contadores públicos no pueden hacer dictamen. Y el documento en borrador, que es un borrador,
habla de dictámenes, hace la segmentación del auditor A, el auditor B, el auditor C, pero también habla de dictámenes, de informes. Entonces, si no necesariamente es un auditor que tiene que hacer eso, que estoy de acuerdo que no necesariamente tenga un CPA, entonces si no es un CPA no puede hacer un dictamen, porque es una potestad del CPA. Muy valiosa la apreciación, por eso estuve en vista pública para recibir toda la información y todos los puntos de opinión. Pero mira qué pasa, aquí no hay dictamen en los informes de auditoría externa, porque no son con resultados de opinión. O sea, no es contundente, porque eso cuesta mucho. No opinan. No opinan. Sino es un informe. Exacto, es un informe. Perfecto. Entonces, esa es la razón por la cual sí lo pueden hacer. Pero los tiene que otros corregir porque en un momento habla de dictamen. Bueno, dictamen y opinión. Entonces, lo que habría que aclarar, ¿verdad? En qué consiste, o cambiarle el término. El término para dictamen. que se quede claro que es Perfecto. una opinión que se va a emitir de... claro, exacto. Digamos que porque un informe es un informe. del consultor. Exactamente, Sí. donde dice, frente a esto, se evidenció o se identifica sí, que no sí. sé qué, es así No, de no, sencillo. Simplemente con eso, Eliana, porque el único que tiene potestad y fe pública para hacer un dictamen es un contador público autorizado. Perfecto. Que las firmas también lo son. Las firmas de contadores públicos tienen ya esa potestad para emitir dictámenes, que siempre está soportado con un CPA de la firma, que le firma también el dictamen. Entonces fíjate que hasta en la Superintendencia de Seguros nos hemos cuidado porque hay reguladores que no exigen que sean contadores, sino un profesional experto que tenga las calidades. Claro, el material de lavado. Sí, exacto. Claro. ¿Qué pasa con el tema de los sujetos obligados no financieros? Que es mucho más amplio. claro. Nosotros nos hemos cuidado, ¿por qué? Porque como somos parte del sistema financiero, aunque seamos no monetario, el contador tiene régimen de consecuencias. Claro. Y por eso queda esta profesión tan marcada para hacer las auditorías tipo A y tipo B, mientras que los otros profesionales se pueden enfocar al tipo C, que son los corredores físicos, porque entendemos claramente que el corredor tiene menos exposición o implicación de cara a la materialización del riesgo, claro. mientras que las compañías están más expuestas, o por ellas mismas o por su vía de comercial o por su vía de reclamos. Entonces, por eso la separación, porque hubiéramos podido dejarlo abierto como está en cualquier otro Sector, regulador, cualquier otro sector, pero hasta en eso nos cuidamos, o sea, para ir llevándolo de manera organizada. De pronto, más adelante, pudiera eliminarse y decir ya, cuando hayamos alcanzado ese punto, ya esa cereza en el pastel, que ya estamos allá arriba, pudiéramos ampliarlo. De acuerdo, Pero muy válido tu apreciación. Muy bien. Hay otro tema que yo vi también cuando hablaba, y creo que primero lo desarrolló usted, con lo que tiene que ver con la capacitación. O sea, cómo la Superintendencia de Seguros enfoca para obligar al sujeto obligado a capacitar a su personal, a su oficial de cumplimiento, a la gente que trabaja con el oficial de cumplimiento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le da seguimiento? ¿Y qué tipo de profesional para capacitar busca la Superintendencia de Pensión, de Seguro? Ok, entonces vamos a abrir por partes. El auditor externo es una pieza fundamental para el cumplimiento, porque cuando va el auditor externo, lo primero que le pide a su oficial de cumplimiento, a su gerente de cumplimiento es: muéstrame tu informe, la capacitación de tu personal. Exacto. Esa es mi primera línea Correcto. para la Superintendencia de Seguros, son mis ojos en el terreno. Por eso, lo importante que es para nosotros el registro de auditores, bien, y que estén habilitados para eso. Entonces ya tengo la primera visual. Los auditores externos deben remitir a la Superintendencia de Seguros cada vez que terminan una inspección o una auditoría al programa de cumplimiento una plantilla con los hallazgos. Pero no es con los hallazgos de lo que él cree, sino son con los hallazgos propios establecidos en la Ley 155. Claro, desviaciones. Así mismo. Incumplimientos. Esos incumplimientos, y si es leve, si es grave o muy grave, o sea, de una vez. Y esa plantilla llega inmediatamente. Y ahí tenemos la visual. Obviamente, cuando ya tenemos esa visual, yo puedo identificar desde ahí entonces quién está incumpliendo y qué proceso deberíamos hacer nosotros en terreno o in situ que derive una supervisión. Ahí vienen sanciones, se supone. Claro, ahí vienen sanciones y estamos próximos, por eso la normativa sancionatoria. Entonces, eso por un lado. El auditor para nosotros es un aliado estratégico en este proceso y para todo regulador es un aliado estratégico. El facilitador. ¿Qué buscamos con el facilitador? Buscamos con el facilitador que quien esté capacitando al sector asegurador esté por encima de conocimiento de quien capacita.
por respeto a la profesión. ¿Cómo ustedes lo determinan aquí? Entonces pusimos un listado de requisitos. Okay. Ser dominicano o estar legalmente documentado, residiendo aquí en la República Dominicana, tiene que ser un profesional graduado con más de 5 años de haber egresado. Okay. Porque pudiéramos encontrar facilitadores o facilitadoras que no estaban graduados de una carrera profesional. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar con un público que es profesional, que es profesional en seguros, cuando tú no tienes las capacidades para entrar a discernir con temas tan importantes? Desacreditar el sector seguro es reputación. Sí, claro. Y nosotros con eso no nos podemos jugar. Claro. O decir que tiene certificaciones cuando no las tiene. O decir que tiene calidades cuando no cuentan con las calidades. Entonces ya hay un checklist donde dice, debe ser profesional graduado hace más de 5 años, debe estar certificado en esto, en esto o en esto, o en su defecto cualquier otra certificación debe estar previamente autorizado por la Superintendencia de Seguros, debe tener experiencia en el sector asegurador, como esto, o sea, ya le dice y está ahí publicado. Hay un tema que me lo encontré bastante extraño. No lo ha mencionado, pero dice que tiene que ser, ese capacitador tiene que estar certificado por el Infotep. Ok. Entonces la pregunta es, ¿el Infotep es el que tiene la capacidad para determinar que yo te puedo certificar o yo me puedo estar certificado? Por ejemplo, yo estoy certificado ACAMS. Sí, yo soy CAMS. Yo tengo una certificación que soy CAMS. O sea, yo creo que eso está por encima de Infotep, en todo caso, internacional. Pero Infotep tiene la capacidad y la calidad para certificar a un capacitador, para capacitar a un capacitador, diciendo si usted puede dar curso en este sector. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no abrir ese abanico? Porque son temas diferentes. Una cosa es la certificación en materia de prevención o en delitos financieros, pero no necesariamente el que se certifica tiene la habilidad de comunicar. Está bien, perfecto. Entonces, el Infotep, que es un hermanito nuestro, ¿cierto? Para todas las instituciones del Estado, y ese es su rol. Él da un curso en formación profesional y te prepara para llevar la información, para que la información realmente le llegue a quien la está recibiendo, porque si no lo que tú tienes son personas que sencillamente hablan, pero que no educan y que no llevan el conocimiento. Y el artículo, si no me falla la memoria, dice que es a partir del 1 de junio, julio del 2024, o ser facilitado o docente en una universidad. O sea, puede ser una de las dos. O sea, si es docente en una universidad no tiene que ser, te da las dos opciones. Okay. ¿Por qué? Porque el que es docente en una universidad está preparado para llevar conocimiento. Sí, es la pedagogía. Claro, porque tú tienes muchas personas que saben de eso, pero no se saben comunicar. No saben hablar. Entonces, lo que tú tienes es una persona que duerme, una persona que el que está del otro lado no entiende nada de lo que le dijeron, quedó en Belén con los pastores, y ahí es donde tenemos la situación. Liliana, volviendo al tema de la capacitación, ahora que hablaste y pensando... Hay que pedir la pausa, vamos para la pausa. Sí. Entonces seguimos conversando con Eliana Díaz en el próximo segmento. Sí.